Mi nombre es Harper Whitmore. Y hasta esa noche, creía saber exactamente quién era. La hija mayor de un hombre poderoso, una silenciosa decepción en tacones de diseñador. Tenía 34 años, era restauradora de arte en Chicago, el tipo de mujer que olía a barniz y a libros viejos, mientras que el resto de mi familia olía a dinero y a legado. Entonces, durante la lujosa fiesta del 70º cumpleaños de mi padre, todo se hizo añicos. Él levantó su copa, sonrió para las cámaras y luego me dio una bofetada tan fuerte que la sala se paralizó. Eres una deshonra para el apellido, Harper, rugió. Te saco del testamento de $230 millones. Los invitados jadearon, levantaron sus teléfonos, los flashes explotaron, algunos se rieron, otros filmaron, y yo, humillada, temblando, salí a la gélida noche de Chicago, con el rímel corriendo por mis mejillas. A la mañana siguiente, alguien llamó a mi puerta. 3 abogados, y no eran de mi padre. Cuando la mano de mi padre golpeó mi mejilla, el sonido resonó por el salón de baile como un disparo. Las copas de cristal tintinearon, y luego, silencio. Solo el lento zumbido del candelabro llenó el aire antes de que comenzaran los susurros. Las cámaras se levantaron. La gente sonreía detrás de su champán. Acaba de... Dios mío, la abofeteó. Apenas podía respirar. La habitación se inclinó, el suelo girando bajo mis tacones. Mi padre, Richard Whitmore, magnate inmobiliario, se erguía alto en su traje italiano hecho a medida, con sus ojos grises más fríos que los pilares de mármol que nos rodeaban. ¿Crees que puedes avergonzarme, Harper?, gruñó. Una hija que arregla muebles viejos en lugar de dirigir la empresa. No eres más que una vergüenza. Papá, por favor, me ahogué, sintiendo como cada ojo me atravesaba. Este no es el lugar. Este es exactamente el lugar, tronó. Quizás ahora finalmente aprendas lo que vales. ¿Nada? Levantó su copa de nuevo, sonriendo como si acabara de hacer un brindis. A su alrededor, la gente aplaudió torpemente, sin saber si se trataba de una cruel broma familiar o de una verdadera ejecución pública del orgullo. Mi madrastra, Vivien, inmaculada en su vestido esmeralda, le puso una mano perfectamente cuidada en el brazo. Richard, basta, susurró, pero su voz temblaba, no de piedad, sino de miedo. Me di la vuelta, conteniendo las lágrimas, pero los flashes de docenas de teléfonos me siguieron. Mi hermano menor, Cole, el heredero natural, me miró con una mezcla de lástima y victoria. Harper, simplemente vete, murmuró. Lo estás empeorando. Empeorándolo. Como si yo hubiera empezado algo de esto. Agarré mi bolso de mano, ignoré los murmullos y me abrí paso entre la multitud. Afuera, la nieve caía suavemente, silenciando el ruido de la ciudad. Me quedé allí en el frío, con la respiración entrecortada, la mejilla ardiendo, el rímel goteando sobre mis guantes. Esa bofetada no fue solo piel contra piel. Fueron 34 años de resentimiento condensados en un acto brutal. Nunca había querido el imperio de mi padre, solo su respeto. Y ahora, frente a 200 personas, se había asegurado de que el mundo supiera que ya no era una Whitmore. Llamé a un taxi, pero mi teléfono no dejaba de vibrar, las notificaciones explotaban. Un titular, multimillonario abofetea a su hija, ya era tendencia. Para cuando llegué a casa, el vídeo tenía millones de visitas. Mi vergüenza era ahora contenido viral. Cerré la puerta de mi apartamento con llave, me deslicé hasta el suelo y grité hasta que mi garganta quedó en carne viva. Me miré en el reflejo de la ventana, el moretón formándose a lo largo de mi mandíbula, y me susurré a mí misma, ahora eres libre. Eres libre. Pero no lo creía. Todavía no, porque la libertad no debería sentirse tan vacía. Esa noche, mientras la nieve se acumulaba afuera, no sabía que toda mi vida, mi propio nombre, se había construido sobre la tragedia de otra persona. A la mañana siguiente, cuando llamaron a mi puerta, no era la prensa ni mi padre pidiendo perdón. Era algo mucho más increíble. Al principio, pensé que eran los periodistas. Los golpes en mi puerta fueron secos y constantes, 3 toques precisos que hicieron temblar el café en mi taza. Dudé, con el corazón todavía en carne viva por el caos de la noche anterior. Señorita Whitmore, dijo una voz de mujer, tranquila y profesional. Estamos aquí en nombre de su padre biológico.
Me quedé helada. ¿Padre biológico? Abrí la puerta solo unos centímetros. Allí había 3 personas que parecían salidas de un drama judicial. Una mujer alta con el cabello entrecano recogido pulcramente, flanqueada por 2 hombres con trajes impecables. La mujer me tendió una tarjeta de visita. Judith Blackwell, socia principal. Blackwell y Hartman LLP. ¿Podemos pasar, señorita Whitmore?, preguntó amablemente. Esta conversación no es para un pasillo. Dudé, y luego me hice a un lado. Mi apartamento, pequeño y abarrotado de materiales de arte y proyectos inacabados, de repente se sintió como un confesionario. Judith se sentó a la mesa de mi cocina, cruzando las manos. Mis colegas son el señor Reeves y el señor Chen. Representamos al señor Magnus Carver. El nombre no significaba nada para mí. ¿Quién? Ella inhaló lentamente. Su padre biológico, señorita Whitmore. La ha estado buscando durante 35 años. Las palabras no tenían sentido. Me reí, mitad incredulidad, mitad histeria. Se han equivocado de persona. Mi padre es Richard Whitmore, desafortunadamente, todavía muy vivo y gritándole a las noticias. Judith intercambió una mirada con el hombre más joven. Él abrió un maletín de cuero y colocó con cuidado un delgado archivo sobre la mesa. Mi nombre, Harper Whitmore, estaba impreso pulcramente en la pestaña. Este archivo, dijo Judith, deslizándolo hacia mí, contiene registros del Departamento de Policía de Portland. Un caso de niña desaparecida, junio de 1990, bebé de 6 meses. Nombre, Laia Carver. Sentí que algo se retorcía en mi estómago. Esa no soy yo. Los ojos de Judith se suavizaron. Su ADN dice lo contrario. La miré fijamente, esperando el chiste que nunca llegó. Entonces sacó una fotografía. Una pareja joven sonriendo en un parque, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta amarilla. El hombre tenía el pelo oscuro y los ojos verdes. La mujer tenía mi sonrisa exacta. Esto fue tomado 2 semanas antes del secuestro, dijo Judith en voz baja. La pulsera en la muñeca del bebé, ¿le resulta familiar? Miré mi propia muñeca. La pequeña pulsera de plata que había usado desde la infancia, grabada con una diminuta locomotora de tren, brillaba a la luz de la mañana. Se me cortó la respiración. No, susurré. Mi padre me dio esto. Dijo que era una reliquia familiar. La voz de Judith se suavizó, casi maternal. Solo que no de su familia. Algo dentro de mí se quebró. La habitación pareció plegarse sobre sí misma y me hundí en la silla. Mi padre, el hombre que me abofeteó, que me repudió, no era mi padre en absoluto. Y las personas a las que había llamado familia habían construido toda mi vida sobre una mentira. Judith abrió el archivo por completo, sus dedos de manicura perfecta moviéndose con precisión quirúrgica. Página tras página se deslizó sobre la mesa de mi cocina, informes, fotografías descoloridas, recortes de periódico. Este es el expediente oficial del secuestro de Laia Carver. El 14 de junio de 1990, comenzó. Usted fue secuestrada en el Parque Laurelhurst en Portland, Oregón. Mientras su niñera estaba distraída por una mujer que pedía indicaciones. Me llevé una mano temblorosa a los labios. Eso es una locura. Mi madre, Vivian, ella no pudo haber. Vivian Whitmore, interrumpió Judith suavemente, coincide con el retrato robot de la sospechosa que la policía tenía hace 35 años. El FBI reabrió el caso hace 3 meses después de que apareciera una coincidencia de ADN en una base de datos de genealogía. ¿Esa coincidencia fue usted? Sentí que la sangre se me iba de la cara. Mi voz se quebró. ¿Está diciendo que ella me secuestró? Sí, dijo Judith suavemente. Ella y su esposo, Richard Whitmore, falsificaron documentos de adopción a través de una agencia cerrada en México. Sobornaron a un empleado para que antedatara todo. El abogado más joven, el señor Chen, abrió una carpeta separada y sacó un certificado de nacimiento. Mi certificado de nacimiento, no el que yo creía que era. Su madre biológica era Eleanor Carver, una maestra. Su padre, Magnus, es un ingeniero aeroespacial.
Pasó las últimas 3 décadas construyendo una de las corporaciones de energía renovable más grandes de Estados Unidos y buscándola a usted. Miré la foto que Judith deslizó al lado, Magnus y Eleanor frente a una pequeña casa, sosteniendo a un bebé. Mi yo bebé. Mi pecho se apretó como si una banda se estuviera ciñendo alrededor de mis costillas. No entiendo, susurré. ¿Por qué yo? La voz de Vivian resonó en mi memoria. Después de 3 abortos espontáneos, pensé que nunca sería madre. Las palabras sonaban diferentes ahora. Judith continuó, su niñera en ese momento, María Santos, confesó en su lecho de muerte que le pagaron $50,000 para que mirara hacia otro lado durante 5 minutos. Pensó que era una adopción privada, no un secuestro. Cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, estaba demasiado aterrorizada para denunciarlo. Sentí náuseas. Quería gritar, negarlo todo. Pero la prueba estaba ahí, ordenada, cronológica, innegable. El señor Reeves, el abogado mayor, habló por primera vez, su voz amable pero firme. El señor Carver nunca perdió la esperanza. Actualizaba su testamento cada año, dejando un lugar para su hija en caso de que alguna vez la encontraran. Harper, esa hija es usted. Un espeso silencio se cernió entre nosotros. El patrimonio del señor Carver está valorado en más de $2,000 millones, añadió. Pero no estamos aquí por eso. A él no le importa el dinero. Solo quiere volver a ver a su hija. Las lágrimas brotaron de mis ojos. No sabía si eran de shock, de dolor o de la repentina comprensión de que toda mi existencia, cada cumpleaños, cada foto, había sido la tragedia de otra persona. La voz de Judith se suavizó. Está esperando abajo, Harper. Si está lista, le gustaría conocerla. Mi corazón se detuvo. Está aquí. Por un largo momento, no pude moverme. Mi respiración se volvió superficial, irregular. Mi mente seguía repitiendo una frase una y otra vez. Está esperando abajo. Judith permaneció en silencio, dándome espacio para procesarlo. El tic-tac del reloj en mi pared sonaba ensordecedor. Me sequé las mejillas, tomé una respiración temblorosa y finalmente susurré, está bien, lo veré. Bajamos en el ascensor en silencio. Mi reflejo en las puertas de metal parecía pálido, desconocido, como un extraño usando mi cara. Cuando las puertas se abrieron, la luz de la mañana entró a raudales, casi cegadora. De pie, cerca de la entrada del edificio, había un hombre con un abrigo gris oscuro, alto, sereno, pero con ojos que llevaban 35 años de pérdida. Su cabello plateado brillaba débilmente bajo las luces del vestíbulo. Cuando me vio, se quedó paralizado, y por un momento, vi los mismos ojos verdes que me miraban desde la foto de arriba. No corrió hacia mí. Simplemente susurró, ¿Laya? Se me hizo un nudo en la garganta. Yo creo que sí, logré decir, con las lágrimas ya cayendo por mi rostro. Dio un paso vacilante hacia adelante, con la voz temblorosa. ¿Todavía la tienes la pulsera? Miré hacia abajo. El pequeño tren de plata brillaba suavemente en mi muñeca. ¿Tú me diste esto?, pregunté, con la voz quebrada. Su respuesta fue solo un asentimiento. Y luego, tu madre la eligió. Dijo que te encantaría el sonido de los trenes. Se cubrió la boca con una mano, tratando de contener un sollozo. Para ser un hombre que había construido un imperio, parecía completamente frágil. Llevé la que hacía juego todos los días, dijo. Todos y cada uno de los días, esperando volver a verte usando la tuya. Ni siquiera me di cuenta de que me había movido hasta que estuve de pie frente a él. Cuando sus brazos me rodearon, algo dentro de mí se abrió de golpe. Olía débilmente a cedro y a lluvia, como a hogar, un hogar que nunca había conocido, pero que de alguna manera siempre había echado de menos. Por primera vez desde esa horrible noche, me sentí segura. Nos quedamos así durante mucho tiempo, simplemente respirando. Cuando finalmente nos separamos, se secó los ojos, sonriendo a través de las lágrimas. Tu madre, le habría encantado verte. Falleció hace 5 años, pero nunca dejó de creer que estabas viva. Las palabras me golpearon más fuerte que la bofetada de la noche anterior. Se ha ido, susurré. Él asintió. Pero dejó algo para ti.
cartas, diarios, incluso la habitación del bebé que mantuvo intacta todos esos años. Un sollozo escapó de mi garganta. Conservó tu habitación. Se negó a dejarme repintarla, dijo, con la voz temblando de amor y dolor. Cada cumpleaños, dejaba un pequeño regalo dentro. Decía que algún día volverías a casa para abrirlos. Me cubrí la cara, llorando en mis palmas. Todo lo que había perdido. Todo lo que nunca había conocido me había estado esperando todo este tiempo. Esa mañana, en los brazos del padre que nunca había conocido, finalmente entendí que a veces la familia no es quien te cría, es quien nunca deja de buscarte. 2 semanas después, el mundo que se había derrumbado a mi alrededor se hizo añicos de nuevo. Pero esta vez, no era mi vida la que se destruía. Era la de ellos. Estaba sentada en el coche de Magnus, estacionada frente al Ravenswood Country Club, el mismo lugar donde mi padre, Richard Whitmore, todavía me costaba llamarlo de otra manera, jugaba al golf todos los martes. Mi teléfono vibró con un mensaje de Judith. Está sucediendo. Quédate en el coche. Dentro del club, las risas resonaban desde la terraza. Lo vi, impecable como siempre, con su polo blanco y nítido, riendo con sus socios comerciales como si nada hubiera pasado. Vivien estaba a su lado, con el sombrero de sol inclinado justo como debía, sorbiendo su mimosa. En cada centímetro, la viva imagen del control. Entonces llegaron los coches del FBI. Las puertas se cerraron de golpe. Agentes con chaquetas de la Marina salieron en tropel. Por primera vez en mi vida, vi desaparecer la sonrisa de Richard Whitmore. Se giró, la confusión parpadeando, luego la ira. ¿Qué demonios es esto?, gritó, retrocediendo mientras 2 agentes se acercaban. Richard Whitmore. Vivien Whitmore. Están bajo arresto por el secuestro de Laia Carver hace 35 años, dijo uno de ellos, con voz firme y lo suficientemente alta como para que la multitud lo oyera. Los jadeos se extendieron por la terraza. Los golfistas se quedaron helados a mitad del swing. Salieron los teléfonos, grabando todo, justicia poética en tiempo real. Esto es una locura, bramó Richard, con la voz quebrada mientras le sujetaban las muñecas. Yo la crié. Es mi hija. No, susurré desde el coche, observando a través del cristal. ¿Me robaste? Vivien comenzó a sollozar, el rímel corriendo por sus mejillas. Solo queríamos una hija, lloró, como si eso pudiera borrar 35 años de engaño. La amaba. Pero el amor construido sobre mentiras sigue siendo una jaula. Cuando los condujeron a los coches, los mismos miembros de la alta sociedad que una vez habían grabado mi humillación, ahora capturaban su caída. Pensé que me sentiría triunfante. Pensé que verlo arrastrado con esposas arreglaría algo dentro de mí. No fue así. Solo me sentí vacía. Magnus se inclinó y posó una mano suavemente sobre la mía. No tienes que mirar, dijo en voz baja. Sí, tengo que hacerlo, murmuré. Te quitaron 35 años a ti y a mí. Necesito ver cómo termina. Los ojos de Richard me encontraron entre la multitud mientras lo empujaban al asiento trasero del coche de policía. Por primera vez, no había ira, ni superioridad, solo algo cercano al arrepentimiento. Sus labios formaron las palabras, lo siento. Me di la vuelta. El mundo lo sabría ahora. Todos los periódicos, todos los canales, la perfecta familia Whitmore no era más que una historia cosida con mentiras y miedo. Esa noche, mientras los titulares ardían, pareja multimillonaria arrestada por secuestro de décadas, me senté en mi apartamento, mirando mi reflejo. Ya no era Harper Whitmore. Era Laia Carver. Y por primera vez, ese nombre no se sentía como el de una extraña. Se sentía como la verdad. Cuando comenzaron las audiencias judiciales, mi mundo se convirtió en un torbellino de titulares y testimonios. Todas las cadenas querían una entrevista. Todas las revistas querían una foto. Pero todo lo que yo quería era silencio y respuestas. Magnus rechazó todas las ofertas para explotar la historia. No estamos vendiendo dolor, dijo simplemente. En su lugar, me llevó a casa, no a su mansión o a la sede de su empresa, sino a una modesta casa de 2 pisos con vistas a la costa de Oregón. Aquí, dijo en voz baja mientras abría la puerta principal, es donde tu madre siguió esperando. En el momento en que entré,
el aire cambió. El aroma a lavanda vieja y sal marina llenaba el espacio. Todo estaba congelado en el tiempo, el papel pintado floral, el caballito de balancín en la esquina, incluso una foto descolorida de una niña con una pulsera de plata pegada a la nevera. Mis manos temblaron cuando Magnus me entregó una pequeña caja de madera. El pestillo crujió al abrirla. Dentro había docenas de sobres, todos dirigidos con una delicada caligrafía, para mi Laia, para cuando vuelvas a casa. No podía respirar. Mis rodillas flaquearon. La primera carta estaba fechada el 14 de junio de 1990, el día que me llevaron. Mi dulce niña, si alguna vez encuentras esto, sabe que no pasa un día sin que crea que todavía estás ahí fuera. Cuando oigo el silbato de un tren, te imagino riendo. Cuando la lluvia golpea la ventana, te imagino durmiendo a salvo en algún lugar. Las lágrimas salpicaron la página. Mi visión se nubló mientras leía la siguiente. Tu padre te construyó un baúl de juguetes. Todavía está en tu habitación. Lo pule cada año en tu cumpleaños. Nunca dejamos de celebrarte. Apreté la carta contra mi pecho y sollocé, sollozos profundos y dolorosos que venían de un lugar que las palabras no podían alcanzar. Magnus se arrodilló a mi lado, sus propias lágrimas cayendo en silencio. Ella era extraordinaria, susurró. Cuando la policía nos dijo que la pista se había enfriado, se negó a rendirse. Cada año, enviaba una foto nuestra al centro de niños desaparecidos. Decía, si alguna vez nos ve, sabrá dónde está su hogar. Miré alrededor de la habitación. Las paredes de la guardería seguían pintadas de un amarillo pálido. En la estantería había una fila de libros diminutos, con los lomos agrietados por años de espera. Me perdí toda su vida, dije, con la voz quebrada. Magnus negó con la cabeza suavemente. Ella no querría que pensaras así. Estás aquí ahora. Eso es todo lo que importa. Volví a las cartas, leyéndolas una por una hasta que la luz de afuera se atenuó. Cada una era un latido del corazón, cada palabra un puente que se extendía a través del tiempo y el dolor. Y por primera vez, el agujero dentro de mí, el que fue tallado por las mentiras y la pérdida, comenzó a sentirse un poco menos vacío. Porque aunque mi madre se había ido, su amor me había estado esperando todo este tiempo. Pasaron las semanas y la vida se convirtió en una extraña mezcla de libertad y duelo. Los medios pasaron al siguiente escándalo, pero yo todavía vivía entre las cenizas de dos vidas. Harper Whitmore, la hija del privilegio y la crueldad, y Laia Carver, la niña que había sido robada, amada y perdida. El tribunal me citó a testificar durante el juicio de Richard y Vivien. Judith dijo que no tenía que enfrentarlos, pero sabía que necesitaba hacerlo. El cierre no viene del silencio. Viene de la confrontación. Cuando entré en la sala del tribunal, todos los ojos se volvieron hacia mí. Richard estaba sentado en la mesa de la defensa, con su cabello plateado perfectamente peinado, pero la arrogancia había desaparecido. Vivien parecía más pequeña de alguna manera, sus manos temblaban en su regazo. El juez me llamó, mis tacones resonando en el suelo pulido. Diga su nombre para el acta, dijo el secretario. Respiré hondo. Laia Eleanor Carver. Por un momento, la sala se quedó quieta. Los ojos de Richard se alzaron hacia mí, un destello de incredulidad, quizás incluso de vergüenza. Señorita Carver, comenzó el fiscal. ¿Puede decirle al tribunal lo que recuerda de su crianza? Tragué saliva. Recuerdo que me dijeron que el amor venía con condiciones, dije, mi voz temblorosa al principio, pero haciéndose más fuerte. Que el éxito significaba obediencia. Que el afecto tenía que ganarse. No me di cuenta hasta ahora. Nada de eso era amor. Era control. La mandíbula de Richard se tensó. Vivien comenzó a llorar suavemente, susurrando, lo siento, Harper. Me volví hacia ella. Mi nombre es Laia. El fiscal asintió para que continuara. Solía pensar que la aprobación de mi padre era lo único que importaba, dije, con la garganta apretada. Pero ahora entiendo algo, el amor que destruye el espíritu de alguien no es amor en absoluto. Ustedes no me criaron. Me entrenaron para tener miedo de fallarles. Las lágrimas nublaron mi visión. Pero no pudieron borrar quién era yo realmente. Incluso después de todo,
la verdad me encontró. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por el rasgueo de las teclas del estenógrafo. Richard se levantó de repente, ignorando la mano de su abogado en su brazo. «Quería darte una vida», gritó. «Mejor que la que hubieras tenido». El mazo del juez golpeó. «Señor Whitmore, siéntese». Pero no me inmuté. Encontré sus ojos, los mismos ojos que una vez me miraron con disgusto, y dije en voz baja, «No me diste una vida». «¿La robaste?» Su rostro se descompuso. Se hundió de nuevo en su asiento, derrotado. Cuando salí del tribunal, el aire frío de afuera me golpeó como un viento purificador. Exhalé por lo que pareció ser la primera vez en años. Magnus esperaba cerca de los escalones, sosteniendo un abrigo cálido para mí. «Lo hiciste bien», dijo suavemente. «No», susurré, tomando su brazo. «¿Finalmente hice lo correcto?» Por primera vez, no estaba huyendo de mi pasado. Lo estaba enfrentando y caminando hacia algo real. Han pasado 6 meses desde el veredicto. Richard y Vivien fueron condenados por múltiples cargos de secuestro, fraude y obstrucción. Pasarán el resto de sus vidas tras las rejas. 2 personas que construyeron su imperio sobre el engaño, ahora confinadas por sus propias mentiras. Las noticias lo llamaron el escándalo Whitmore del siglo. Pero para mí, no fue un escándalo. Fue una liberación. Vendí mi apartamento en Chicago. Ya no podía soportar la ciudad. Cada esquina susurraba el fantasma de quien solía ser. Magnus me ofreció todo lo que quisiera. Una casa, un fideicomiso, incluso un puesto en la junta directiva de su empresa. Pero le dije que no. Necesito construir algo yo misma, dije, algo honesto. Así que reabrí un taller en Portland, la ciudad donde todo comenzó. Lo llamé Las manos de Eleanor, en honor a la madre que nunca dejó de creer que volvería. El espacio olía a serrín y a barniz de nuevo, igual que antes. Pero esta vez, no era un escape. Era un tributo. A veces Magnus me visita. Se sienta en silencio, observando cómo restauro piezas antiguas, devolviendo la vida a cosas que el tiempo olvidó. «Eso lo sacaste de ella», me dijo una vez, sonriendo. Eleanor solía arreglarlo todo. Juguetes rotos, sillas rotas, corazones rotos. Cada tarde antes de cerrar, enciendo una vela junto a la caja de cartas de ella. He leído cada una al menos una docena de veces. Su letra se ha convertido en un mapa que sigo para encontrar la paz. Una carta, la última que escribió, termina con estas palabras: «Si alguna vez encuentras el camino a casa, mi querida niña, recuerda que tu vida no comenzó con lo que fue robado. Comienza con lo que eliges reconstruir». He memorizado esa línea. Se ha convertido en mi mantra. El escritorio de caoba que una vez restauré para Richard ahora está en mi estudio. Magnus lo compró en la subasta de la herencia, insistiendo en que debería quedarse donde pertenece, contigo. Al principio, quise quemarlo. Pero luego me di cuenta de que ese escritorio no lo representa a él. Me representa a mí, la mujer que convirtió el dolor en propósito. Una tarde, mientras el sol entraba a raudales por las ventanas del taller, Magnus me entregó una pequeña caja de terciopelo. Dentro estaba la pulsera de plata que hacía juego, la que él había usado durante 35 años. «Creo», dijo suavemente, «que deberían estar juntas de nuevo». La abroché junto a la mía, sintiendo el metal frío contra mi piel, 2 mitades de una promesa finalmente completas. Ya no soy Harper Whitmore. Soy Laia Eleanor Carver. Y aunque mi historia comenzó con mentiras y pérdidas, termina aquí, en la verdad, en el perdón y en el tranquilo zumbido de un taller junto al mar, donde cada pieza que restauro siento que estoy reparando una pequeña parte de mí misma. Porque a veces, la vida que estabas destinada a vivir es la que tienes que construir con tus propias manos.